Es una cosa que yo quiero subrayar y poner sobre la mesa. Este es un país que si bien lo podría hacer mejor de lo que lo hace, no lo hace mal. En los últimos 40 años hemos tenido un desempeño económico razonable. Basta que uno se aleje de Uruguay y ver la imagen que hay de Uruguay, de su democracia, de su sistema de partidos políticos, de su estabilidad macroeconómica. Efectivamente, Uruguay hoy es un país que tiene una excelente imagen, no solamente en la región, sino fuera de la región. Y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, porque de alguna manera las personas que están vivas en Uruguay hoy son responsables de haber hecho eso en los distintos lugares que les ha tocado jugar. No quiere decir eso que ni de cerca están todos los problemas resueltos, pero si ustedes levantan un poco la vista y miran lo que está ocurriendo en el mundo, claramente Uruguay es un país hoy singular, que tiene un modelo de convivencia extraordinariamente distinto y mucho más tolerante, inclusivo, del que observamos incluso en el mundo desarrollado industrial, y por lo tanto eso tiene que ser algo de lo que nos sintamos orgullosos y estar permanentemente pensando cómo lo sostenemos, cómo lo proyectamos, cómo lo mejoramos. Entonces, quería hacerles un comentario inicial que básicamente plantea los ejes de la línea de gobierno en 6 dimensiones, 3 que son desafíos externos y tendencias, y 3 que son desafíos domésticos, desafíos nuestros propios. Los 3 desafíos externos, no me voy a extender mucho en ello, creo que lo he repetido durante la campaña, pero si hay preguntas, con gusto después lo responderé. Son esencialmente que tenemos que ser conscientes que estamos ante el final de una era a nivel global. Todas las cosas que estamos observando, que han ocurrido, diría, del 2008 a la fecha, son un cambio de era respecto de un conjunto de consensos que habían en la sociedad global, en los países, desde la posguerra a la fecha. Había 3 consensos básicos que eran libre movilidad de personas, libre movilidad de bienes, libre movilidad de capitales. Eso, grosso modo, más de centro-izquierda, más de centro-derecha, eran 3 pilares. Hoy eso está todo cuestionado. Estamos asistiendo a políticas proteccionistas de diversos países importantes, el principal Estados Unidos. Estamos siendo, todos los días amanecemos con una noticia, o sea que hay restricciones al comercio. Estamos encontrando restricciones importantes a la movilidad de personas con los procesos migratorios, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y los capítulos del movimiento de capitales todavía no forman parte de la agenda, pero es evidente, es claro, que las sociedades democráticas han ido eligiendo gobernantes que tienen una mirada distinta sobre esto de lo que era hasta ahora. Las clases medias de los países desarrollados están insatisfechas, están molestas con la deriva de la globalización y por lo tanto han elegido y están eligiendo gobernantes o dándole fuerza a partidos políticos que están en contra de los consensos de la posguerra. Eso no tenemos que perderlo de vista, porque para un pequeño país abierto al mundo y democrático, eso es un cambio extraordinario de la regla de juego. Las reglas de juego del año 45 a la fecha, para bien o para mal, fueron crecientemente establecidas por organismos plurilaterales de acuerdo entre los países, tanto a nivel político como a nivel económico. Hoy eso está en crisis la visión que hay en muchas de las élites de los países desarrollados, es una visión crítica del modelo de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, de los organismos internacionales de financiamiento, de un conjunto de instituciones que podrá gustar más o podrá gustar menos, pero construyeron, sin lugar a dudas, el periodo de prosperidad más prolongado de la historia y de mayor paz que ha habido en el mundo occidental. Eso es indiscutible. Es verdad que eso no quiere decir que todo el mundo haya vivido bajo reglas pacíficas, pero solamente piensen que Europa estuvo más años en guerra en el siglo XIX que en paz. O sea que eso es algo que desapareció de la faz de la Tierra de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Pero ese consenso, ese modo de convivencia que de alguna manera, de manera simétrica a nivel global se consolidó, está en crisis. Y la razón por la que está en crisis en gran medida tiene que ver con que las clases medias están insatisfechas porque la globalización los perjudicó en algún sentido a esas clases medias a nivel global. Eso es un desafío. ¿Qué quiere decir que los perjudicó? Si ustedes miran la distribución de la desigualdad a nivel global, la desigualdad disminuyó de manera extraordinaria en los últimos 50 años, 60 años. Pero eso si incluimos dentro de ese estudio de desigualdad a la África subsahariana y a China.
Si uno excluye a África subsahariana y a China, la desigualdad aumentó extraordinariamente. En todas las sociedades occidentales, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, la desigualdad aumentó. Las clases medias se fracturaron y están los ganadores y los perdedores. Si uno lo mira globalmente, eso no ocurrió. En el mundo se volvió menos desigualitario, pero las sociedades que toman decisiones relevantes a nivel global se volvieron más desiguales y por lo tanto ahí hay una reacción conservadora y una reacción, digamos, desde muchos puntos de vista a la migración, al fenómeno de la cooperación internacional en términos pacíficos, etc. Y eso nos pone ante un escenario nuevo. Para un país pequeño y abierto al mundo como Uruguay es un problema enorme, porque todo lo que hemos aprendido a hacer en los últimos 50, 60 años en términos de inserción internacional, en términos de políticas comerciales, puede que cambie. Hasta hace unos meses estábamos discutiendo sobre TLCs, eventuales TLCs. No va a haber TLCs en los próximos 10 o 15 años porque las reglas del comercio internacional no van a estar basadas en TLCs, van a estar basadas más en otro tipo de aspectos que si quieren después los conversamos. Ese es un desafío muy importante que no debemos perder de vista. El segundo desafío a nivel global es el avance de la inteligencia artificial y el avance de la tecnología. Esto produce un cambio disruptivo en muchos sentidos, porque cambia y afecta los modelos de tributación, los modelos de sistemas previsionales y demás. Las personas jóvenes que hoy habitan el mundo probablemente no tengan un solo lugar donde van a cotizar a la seguridad social a lo largo de su vida, porque teletrabajan, porque se mueven permanentemente y por lo tanto los sistemas de seguridad social que están pensados a escala nacional van a permanentemente a estar erosionados en términos de su capacidad de generación de recursos. Este es un desafío que Uruguay lo tiene muy sobre la mesa porque es una población envejecida que tiene su transición demográfica hecha y ya lo estamos viendo, parte de la discusión del año pasado tuvo que ver con esto, pero esto hacia adelante genera enorme cantidad de desafíos. Insisto, no me voy a detener en esto, pero creo que es un tema que no debemos perder de vista como un elemento clave que desafía las políticas públicas de un país como Uruguay. El tercer desafío a escala global tiene que ver con el avance, digamos, de una política internacional totalmente basada sobre reglas distintas, que tiene que ver con el primer punto del desencanto de la globalización, pero tiene que ver con un aspecto de que las reglas globales sobre cómo van a convivir los países, cómo van a acordar desde el punto de vista político y cómo se van a expresar alrededor de los movimientos bélicos que tengan lugar van a ser distintos. Todo eso desafía al contexto de políticas públicas de un país como Uruguay. Y los tres desafíos globales, locales que tenemos son bien importantes y han estado a lo largo de la discusión de la campaña en el año 2024. El primero, Uruguay tiene que crecer a tasas más aceleradas. Si Uruguay no crece a tasas del orden del 2,5 o 3% anual, es imposible sostener nuestro modelo de convivencia. Nuestro modelo de convivencia es caro de sostener porque tiene una alta intensidad de un rol estatal relevante en distintas facetas de las políticas públicas, en la distribución del ingreso, en la generación de bienes públicos, como es la energía, como es la seguridad, como es la salud, etc. Por lo tanto, si nosotros no tenemos niveles de crecimiento superiores a lo que hemos tenido en los últimos 10 años, tenemos un problema. Uruguay creció apenas al 1% anual en promedio en los últimos 10 años. Eso, en las dos administraciones distintas, enfrentaron niveles de crecimiento extraordinariamente bajos. Ese es un problema y ese es uno de los focos de la administración de Yamandu Orsi, del gobierno del Frente Amplio, es poner el foco en cómo logramos crecer a ritmo mayor de lo que lo hemos hecho en los últimos años. Con una economía que es mucho más grande y mucho más difícil que en el pasado. Esto es una economía de 80.000 millones de dólares anuales de PBI, o sea que un punto de PBI es una fortuna de dinero. Quiero decir con esto hace 20 años, 5 o 6 proyectos de unas decenas o de unas centenas de millones de dólares te daban un nivel de inversión que era suficiente para mantener el ritmo de crecimiento. Hoy, generar el PBI necesario de manera anual para crecer requiere tasas de inversión y volumen de dinero totalmente distintos porque somos un país de tamaño mayor y por lo tanto es un desafío muy importante. Eso nos va a llevar a revisar o a estimular
mecanismos de atracción de inversiones externas, poder favorecer la inversión local, cuidar la inversión y la actividad de la pequeña y la mediana empresa, que son tan relevantes para el funcionamiento de la economía. Y ese es uno de los ejes de prioridades que el gobierno del Frente, después si quieren lo podemos conversar con más detalle, va a establecer. El segundo desafío que tenemos por delante. Uruguay tiene una matriz de protección social potente, que es abarcativa y comprensiva, pero que no es universal. En Uruguay, si las personas a lo largo de su vida laboral tienen un trabajo formal o tienen una vinculación con la actividad formal, tienen un sistema de protección relevante en su sistema de protección social, en su sistema de seguridad social o de sistema previsional, en su sistema de seguro de desempleo, en su sistema de salud, en su sistema de cobertura educativa. Pero si tú sos una persona que estás fuera del sistema de actividad formal o ingresás de manera intermitente a lo largo de tu vida de él, porque entras y salís porque te expulsa, estás en problemas. No tenés una jubilación que te espera al final de tu vida, no tenés un seguro de desempleo que te proteja. Y eso en Uruguay son 300.000 personas. En Uruguay hay un núcleo duro, que atravesó todas las administraciones del Frente Amplio, del 9% de pobreza, del cual no hemos podido bajar. Ese es un desafío absoluto para el Uruguay y en particular para un gobierno de izquierda. No podemos seguir avanzando, no podemos seguir mejorando nuestro modelo de convivencia si nosotros no encontramos soluciones que son muy complejas de instrumentar, porque involucran dimensiones de vivienda, dimensiones de cuidados, dimensiones de seguridad, dimensiones de habilidades laborales, hábitos laborales, involucran educación, muchos aspectos que impactan en el territorio. Yo visitaba un asentamiento donde algunas instituciones están haciendo una obra importante y claramente lo que se palpa ahí es que tenemos una deuda como sociedad. Nosotros no podemos seguir creyéndonos que somos una sociedad inclusiva, solidaria, si tenemos ese núcleo duro de pobreza, sobre todo pensando que hay mayoritariamente esas personas son niños, que no tienen, aun cuando se hiciera un enfoque egoísta del problema de la pobreza, los niños no tienen ninguna responsabilidad sobre la pobreza que enfrentan. Hay 168.000 niños pobres en Uruguay y por cada adulto mayor pobre que hay en Uruguay hay 10 niños pobres. Eso es una relación que es absolutamente intolerable. Hemos resuelto el problema de la pobreza, afortunadamente, de las personas adultos mayores, pero no hemos resuelto el problema de la pobreza de los niños, y esto es algo que en Uruguay está documentado de los años 60. Juan Pablo Terra en los 60 escribía sobre estas cosas. Por lo tanto, el gobierno del Frente Amplio se propone, porque así Yamandu Orsi lo estableció y además las bases programáticas así lo establecen, priorizar una revisión de la matriz de protección social de manera tal de poder incluir mejor a esas personas. Ahora, esas reformas, esos cambios no son sencillos, son de economía política compleja porque los recursos son finitos y por lo tanto eso supone usar mejor los recursos que hoy se usan, lo cual va a suponer reasignación de los recursos y eso, como todo el mundo sabe, supone afectar privilegios y esas cosas siempre son complejas en la sociedad. Así que la idea de poder crecer es clave porque va a ser más fácil poder tener este tipo de discusiones con algo más de recursos que si los recursos son muy escasos. El tercer desafío que tenemos en materia local es algo que Yamandu nos puso sobre la mesa el primer día, es tenemos que encontrar espacio fiscal desde el equipo económico para financiar políticas de seguridad más efectivas. La población uruguaya identifica el problema de la seguridad como el principal desafío emergente y Uruguay tiene que poder hacer mejor sus políticas públicas vinculadas con seguridad y eso supone afectar más recursos. Por lo tanto, crecer más, revisar nuestro sistema de protección social y fortalecer las políticas de seguridad son los tres ejes que nos dominan en un mundo mucho más complejo, en un mundo que tiene reglas de juego distintas, en un mundo donde las ideas que se consolidan como dominantes para la política pública en general
no están alineadas a la mentalidad promedio de los uruguayos, ni siquiera estoy hablando de los votantes del Frente Amplio, en general del promedio de los uruguayos. Nuestro sistema político está muy corrido hacia el centro y con mucha capacidad de representación de estas ideas que han tenido consenso en los últimos 50 años. Lo que está afuera, lo que está ocurriendo en Argentina, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Colombia, es una ruptura de muchos de estos equilibrios y eso nos desafía para poder encontrar el camino de seguir teniendo este modelo de convivencia, pero incluyendo más gente. Así que bueno, esos eran mis comentarios iniciales y ahora, en la medida que pueda, responderé preguntas. Bueno, a ver ahí. Bueno, muchas cosas de las que están planteadas en las preguntas fueron tratadas en este preámbulo que nos hizo Gabriel. Hay unas cuantas preguntas que refieren a una preocupación de lo que se lee en la prensa, se lee o se escucha en la prensa o también en las redes, vinculado a la situación de la transición y de la calidad de información que se estaría brindando. Hay varias preguntas que refieren a eso, existen contradicciones en torno a la calidad de la información que se estaría brindando, otra que plantea que en la transición varios equipos están encontrando un rubrado literalmente en rojo, cómo se subsana esto para poder funcionar de forma adecuada. Después tenemos preguntas que refieren a esto que tú estabas planteando, Gabriel. ¿Cuáles son las 3 prioridades principales para impulsar el crecimiento económico del país en los próximos 5 años y cómo se plantea equilibrar estas prioridades con las necesidades de mantener la estabilidad fiscal? ¿Cómo atraer inversión extranjera y fomentar la creación de empleos en sectores claves de la economía? Y con este título que le puse 1, tengo un par de preguntas más. Bueno, aquí en las declaraciones que ha hecho desde su designación y en su libro El Despegue, pone un énfasis central en el crecimiento. Dada la situación fiscal y necesidades sociales del país, ¿cuáles serían las primeras medidas para este objetivo y cómo se atenderá la emergencia social que vive el país? En este primer bloque, por ahí me voy quedando. Bueno, a ver, voy a tratar de ordenar las preguntas. En primer lugar, respecto a la transición, podría ser mejor. Yo no la hubiera hecho de la manera que se está haciendo, pero es la que es y tampoco es horrible, como todas las cosas en Uruguay. Entonces, estamos teniendo reuniones, estamos recibiendo información, pero la información sustantiva, la relevante que tenemos, no es distinta ni la conocimos antes que la conoció el público. Eso puede tener un costado positivo, en el sentido de que no hay información privilegiada otorgada al equipo entrante, pero conocimos los números fiscales y las proyecciones fiscales en el mismo momento que lo conoció el gran público. Era algo que nosotros queríamos conocer desde antes, pero eso no nos fue compartido. Ignoro si es porque no estaba disponible o directamente porque se prefirió seguir este camino. Es una transición, insisto, donde las reuniones ocurren, la información se intercambia, pero es más una cobertura de aspectos formales que de aspectos sustantivos. Yo diría que hay muchas cosas, preguntas que nosotros nos formulamos que las vamos a poder conocer con más detalle sobre temas sensibles en materia de los números cuando asumamos, cuando estemos a cargo de todo. Diría que los números fiscales es algo que nos preocupa en particular, sobre todo porque tenemos la percepción de que esos números fiscales que se han presentado en estos días
están fuertemente ligados a decisiones que fueron tomadas que son de naturaleza transitoria o que dependen de fenómenos transitorios, como son resultados extraordinarios en las empresas públicas o algunas postergaciones de pagos que van a tener lugar en la administración cuando nosotros asumamos. Pero eso no lo podemos tener con claridad porque simplemente lo que tenemos son versiones de compañeros que están en otros ámbitos de la administración que nos dicen, están encontrando que hay situaciones de postergación de pagos que han tenido lugar. Eso nosotros no tenemos como una versión oficial, lo vamos a conocer recién cuando estemos. Entonces, insisto, no es nada de lo que está ocurriendo, es algo que deba alarmarnos o que deba llamarnos a una suerte de indignación, ni mucho menos. Las cosas en Uruguay funcionan, los diálogos existen, yo con la ministra tengo una conversación fluida, pero diría que está más preocupado en la transición en cumplir con las formas que con la sustancia. Y esa es la razón por la que yo digo que no hubiera hecho la transición de la manera que lo hicieron, pero son ellos los que están a cargo, así que son ellos los que deciden. Nosotros en 2 semanas tendremos que estar a cargo del trabajo y por lo tanto esto habrá quedado en el pasado. Respecto de las prioridades, de cómo vamos a hacer para lograr mayor crecimiento. Nosotros, los últimos momentos de años de importante crecimiento de Uruguay han estado fuertemente asociados a procesos de inversión, de iniciativas de gran envergadura. No hay ninguna de esas iniciativas de gran envergadura en el horizonte corto, por lo tanto no estamos esperando un proyecto de 2.000, 3.000 millones de dólares que vaya a impactar en el corto plazo. Eso que supone que vamos a tener que trabajar mucho en estimular la inversión doméstica y que vamos a tener que trabajar mucho en estimular la captación de inversiones. El principal aspecto para esto, y esto sí quiero ser enfático, para que uno sea atractivo en términos de la captación de inversiones en una economía de mercado, que es la que vivimos, es la estabilidad. La estabilidad macroeconómica es algo que nos hemos ido acostumbrando porque es lo que hemos tenido en los últimos 20 años, después de la crisis del 2002, pero es una condición indispensable para que el país logre crecer. En ese sentido, tener que procesar una mejora de la situación fiscal sin apuro, pero con firmeza a lo largo de este periodo de gobierno, es algo que está en el corazón de nuestro trabajo. Nosotros hoy tenemos un déficit fiscal del sector público consolidado del orden del 4% del PIB. Nosotros tenemos que corregir eso y mejorar eso al final del periodo. ¿Cómo planeamos hacer eso? Hay una permanente discusión sobre si vamos a aumentar impuestos, si vamos a bajar gastos. Nuestra idea es poner todo el énfasis en el crecimiento con el propósito de mejorar la recaudación y con eso mejorar la situación fiscal. Pero para poder hacer eso tenemos que generar otras cosas que no son solo estabilidad macroeconómica. Así que la estabilidad macro es la primera receta donde el capítulo fiscal, el capítulo de la inflación y el capítulo del empleo son las prioridades para el primer año de gobierno. Lo segundo, nosotros tenemos que mejorar la competitividad del país. Uruguay no va a ser nunca un país barato. Nunca va a ser un país barato porque no hay condiciones objetivas para que lo sea y mucho menos es deseable que sea un país barato. Que sea un país barato supondría que las personas que vivimos en el país cobremos poco, ganemos poco. En un país pequeño, como es Uruguay, que tiene altas deseconomías de escala, porque producir justicia, seguridad, salud para 3 millones de habitantes es casi tan costoso como para 5 o como para 6. Eso es una cosa muy importante de tener presente. Mientras más chicos sos, más costoso es generar la red de servicios comunes, dar energía eléctrica a todo el territorio nacional, dar suministro de agua, dar saneamiento, dar cobertura de salud, es carísimo para pocas personas, porque hay unos costos fijos que se llevan mucho de ese proceso. Entonces, por razones de escala, Uruguay nunca va a ser un país pequeño, un país barato. Pero además, este es un país que tiene una alta preferencia por la cohesión social. Y por lo tanto, la posibilidad de hacer de un país barato es típicamente cuando el salario es muy bajo o cuando los ingresos de las personas del trabajo son muy bajos. Y eso no es un mandato que ningún gobierno, ni de izquierda ni de centro derecha, va a recibir, menos un gobierno del Frente Amplio. Entonces, el desafío que tenemos es cómo mejoramos competitividad sin abaratarnos, en el sentido de volvernos un país que seamos capaces de atraer inversión porque tenemos salarios baratos o porque tenemos,
condiciones de costos de funcionamiento baratos. Es una típica discusión que uno tiene con los inversores extranjeros, donde se manifiestan contrarios a esto, y nosotros lo que le tratamos de transmitir siempre es lo barato sale caro, digamos. Uruguay es un país de reglas de juego estables, donde los contratos se cumplen, donde el Estado honra con sus compromisos, y eso es mucho más difícil de sostener en el tiempo que en un país donde hay oportunidades de ganga, pero que te cambia el gobierno, te cambia la regla del juego, y cuando quisiste acordar aquello que era barato se convirtió en algo extremadamente caro. O países que tienen estructuras impositivas muy relajadas o muy amistosas con el sector privado, pero que después la energía eléctrica no es suficiente para producir, y por lo tanto el sector privado se tiene que autogenerar la energía eléctrica. Por lo cual las cuentas que se hacen cuando se compara la competitividad de Uruguay con un país de la región que no tiene adecuados servicios públicos es una cuenta mentirosa, porque Uruguay te provee un conjunto de servicios que tú mismo no tenés que proveer. Entonces, el camino nuestro no va a ser intentar volvernos baratos, sino el camino nuestro es intentar hacer que por lo que se paga en Uruguay el retorno en términos de productividad sea mayor. Nosotros tenemos que mejorar la productividad de nuestros factores, en particular de nuestra mano de obra. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en condiciones, con las mismas personas, con el mismo nivel de empleo, de producir más de lo que hacemos, y ese es el foco de nuestro trabajo. Eso requiere aspectos en el mercado laboral que hay que mirar, y eso es un aspecto que vamos a poner sobre la mesa de la negociación salarial. El PIT-CBT acompaña estas ideas, donde la productividad, donde ya tenemos sectores como la construcción o como la bebida que han demostrado que se pueden hacer acuerdos con productividad, sobre los cuales hay que avanzar. El otro gran capítulo, tenemos que desempapelar Uruguay. Está lleno Uruguay de regulaciones redundantes y de aspectos que al pequeño empresario o al empresario le complejizan su vínculo con el Estado. Está lleno de trámites que el pequeño comerciante o el empresario tiene que realizar en distintas oficinas del Estado, y cuando en realidad y de trámites que se les exige obtener un papel que es el propio Estado el que lo tiene que otorgar en otra ventanilla. Nosotros ya estamos trabajando desde antes de haber ganado las elecciones en un equipo, estamos mapeando todas aquellas regulaciones o todos aquellos aspectos de la administración pública que suponen la tramitación de aspectos con el sector privado, en particular con las MIPYMES, en las cuales podamos mejorar la redundancia y mejorar la relación del Estado con el sector empresarial, porque eso debería liberar energía, tiempo y capacidad de que el empresario piense en otras cosas que no sea en estar vigilando el cumplimiento de un conjunto de regulaciones, que algunas de las cuales no son necesarias. No les voy a aburrir, pero tengo cientos de ejemplos donde estas cosas ocurren. Solamente para graficarlo y lo tengan presente. El ejemplo más tradicional, que es uno en cientos de los productos que afectan la salud humana, que son los productos como la pasta dentrífica. En Uruguay, para poder importar una pasta de dientes, uno tiene que tener la habilitación del Ministerio de Salud Pública, lo cual es perfecto, porque es un producto que afecta al consumo humano. Eso lo mismo puede pasar con una crema o cualquier producto que uno aplica a la salud humana. ¿Qué es lo que ocurre? El Ministerio de Salud Pública lo que le pide al importador es que le presente un registro técnico de ese producto. Ese importador consigue el registro técnico en la casa matriz y por lo tanto lo presenta. Lo que ocurre el día siguiente que eso pasó es que si hay otra persona que quiere importar esa misma pasta de dientes con la misma especificación, para poder obtener la habilitación del importador tiene que hacer el mismo trámite y llega al Ministerio de Salud Pública y le piden el mismo especificación técnica. ¿Qué ocurre con ese nuevo importador? Que cuando se gira sobre la casa matriz donde eso se produce, la pregunta es, ¿a dónde vas a llevar eso? Uruguay. Yo en Uruguay ya tengo un distribuidor. Es un mercado tan chiquito que yo no quiero tener un costo de gestión de 2, 3, 4 importadores. Así que yo no te voy a dar el registro técnico, de manera tal que el importador segundo no lo pueda hacer, y por lo tanto lo que termina ocurriendo es una actividad monopólica en la distribución de este producto. Ese tipo, y eso lo que genera son márgenes excesivos y costos de intermediación excesivos. ¿Cuál es la práctica habitual en el mundo? Bueno, lo que suele hacerse es
Basta que uno lo presente con la descripción técnica, ese producto queda habilitado a ser importado. Lo que tiene que hacer el Estado es vigilar que toda la cadena de suministro de todos esos importadores cumple con la fidelidad de que ese producto fue comprado en el mismo lugar, comprado o habilitado por el productor original y que pasó por todos los procesos que tiene que pasar para que no hubiera adulteraciones. Pero la práctica del distribuidor exclusivo, que está absolutamente generalizada en Uruguay en muchos aspectos de la canasta de consumo, es un típico ejemplo de cómo nos volvemos caros por prácticas comerciales que no corresponden. Este es un tema en el que Uruguay hay consenso. El oficialismo en su campaña estaba trabajando en una dirección similar a nosotros. Por lo tanto, esto es una agenda de trabajo de hormiga, pero en la que estamos trabajando y en la que esperamos tener resultados rápidos. O sea que mejorar la competitividad, no devaluando la moneda, que es el camino al que los veteranos conocíamos que en Uruguay se hacía. Eso no es un camino que el gobierno del Frente Amplio vaya a promover, entre otras cosas porque eso provoca un alza en la inflación, y eso afecta a los salarios y eso es lo que no queremos hacer. Vamos a tener que mejorar la competitividad con una serie de aspectos vinculados a reformas de este tipo de naturaleza microeconómica, en el mercado laboral y en otras cuestiones que tienen que ver con la regulación. Eso, además de estar activos y presentes en todos aquellos negocios vinculados a recursos naturales, donde Uruguay tiene ventajas competitivas para atraer inversión, sigue constituyendo una ventaja. Y por lo tanto, y termino diciéndole dos cosas. Tenemos que seguir siendo atractivos en atraer inversiones mediante el uso de aspectos de atracción tributaria. Yo sé que esto es difícil de entender a veces para el público en general, pero es imposible que un país de la escala de Uruguay, si no ofrece condiciones tributarias ventajosas respecto de otros países de la región, esas condiciones se localizan entre todos ellos. Por lo tanto, seguir usando que Uruguay es un país serio, estable y predecible y que tiene condiciones estables y que además genera condiciones de estímulo a la inversión extraordinarias como las que ocurren en las zonas francas o como las que ocurren en otras actividades, es algo que vamos a seguir haciendo porque tenemos que seguir haciendo. Son políticas que llevan más de 50 años en Uruguay y que las tenemos que renovar en todo caso a la luz de lo que está ocurriendo a nivel global. Y el último aspecto que es clave, además de generar políticas tributarias que se inserten en lo que es los desafíos globales, es conectar mejor el mundo de la innovación, la tecnología y los negocios. En Uruguay tenemos una comunidad científica importante, pero que su vínculo con el mundo de los negocios, con el mundo empresarial, es prácticamente nulo. ¿Por qué? Por distintas razones. Porque los empresarios no le han prestado atención a ese mundo, porque los científicos muchas veces están demasiado localizados en agendas que son de tipo global y que tienen escasos derrames sobre la actividad local. Bueno, nosotros estamos creando una Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología que va a coordinar todas las agencias que están a cargo de estos temas, precisamente para poner foco en esto. ¿Cómo integramos mejor el mundo del riesgo, de los empresarios que toman decisiones de riesgo, uruguayos, con el mundo del conocimiento? Hay dos sectores que son los que están destacados en Uruguay. Uno son las TICs, la tecnología de la información, y el otro es lo que está alrededor de la ciencia de la vida. Esto es salud animal y salud humana. Ahí tenemos ventajas de capital humano que tenemos que explotar y donde vamos a seguir trabajando, porque eso son una forma de captar inversiones, una forma de aumentar exportaciones y por lo tanto una forma de crecer. Así que estabilidad macro, reglas de juego claras, arbitraje tributario, por llamarlo de una manera, y conexión del mundo de los negocios con el mundo de la innovación siguen siendo los temas, o mejor dicho, son las prioridades sobre las que el gobierno del Frente está trabajando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Desarrollo importante de las preguntas. Bueno, ahora tengo agrupadas unas preguntas que refieren a temas impositivos. Alguna creo que ya fue contestada en tu alocución reciente, pero hay una pregunta de Ever que plantea si es posible gravar a los grandes capitales y terratenientes. Una pregunta de Osvaldo que plantea si se van a volver a descontar el 2% del IVA en las tarjetas de débito.
También pregunta sobre estudiar algún impuesto a la riqueza. Hay otra de Osvaldo que creo que ya fue contestada, que pregunta si se va a seguir exonerando los capitales como las zonas francas y UPM. Hay otra pregunta de Karina que plantea si hay alguna si se tiene pensada alguna modificación respecto al IRPF y al IAS. Y además hace una pregunta específica respecto a por qué no se pueden hacer declaraciones de IAS como núcleo familiar, que sí se puede hacer en los activos como de IRPF. Hay una pregunta respecto al IVA personalizado y en caso de que esto se esté pensando, en qué consistiría. Hay otra pregunta bastante sentida por las fuerzas vivas vinculadas al turismo aquí en la zona oeste, que tiene que ver con si es posible aplicar una tasa al consumo turístico cuyo monto sea destinado a la promoción turística local, pero que sea recaudada por organismos nacionales. Son unas cuantas, ¿no, Gabriel? Me quedan dos. ¿Entran en el mismo paquete? Bueno, refiere también a las exoneraciones de las zonas francas, creo que eso ya lo contestaste. Y otra pregunta que refiere a los contratos secretos con este tipo de inversiones. Después tengo otras que son financieras. A ver, entramos en un terreno en el que tengo que ser muy cuidadoso, en el que me gustaría poder ser mucho más claro de lo que voy a hacer, pero voy a intentar decir algo. Lo primero, la presión fiscal en Uruguay es alta. 30% del PIB es alta. Comparativamente es alta. Yo tengo colegas que no piensan lo mismo que yo, pero yo les puedo asegurar que existe cierto consenso en que no tenemos margen de aumentar la carga impositiva de manera general, porque no hay muchos más recursos de donde grabar, ¿no? Entonces, en principio, yo le diría que nuestro gobierno no va a aumentar la presión fiscal, de hecho, más o menos se mantiene estable los últimos 20 o 25 años. Primer elemento. Segundo elemento, yo creo que existe en Uruguay, sobre todo de gente que no conoce el tema, la idea de que hay grandes fortunas que podrían ser grabadas y que no son grabadas. Eso no ocurre. Hay dinero colocado en el exterior, que es importante, pero eso sáquenselo con peña fina, eso no puede ser grabado, salvo que pretendiéramos cortar con la libre movilidad de capitales y impidiéramos que la gente sacara dinero del exterior, experiencias que han tenido lugar en Uruguay en los años 50, o en Argentina hasta hace poco. Esas historias terminan todas mal. Todas mal. No hay en la disciplina en la que estamos nosotros, gestionamos economías de mercado. Las economías de mercado están basadas en decisiones individuales. Con los medios que hoy están disponibles a las personas en una economía de libre mercado como es la nuestra, es imposible que uno establezca restricciones de la magnitud que hay gente que cree que se pueden hacer. Yo no puedo grabar los capitales que están colocados en bonos del Tesoro o en acciones en Estados Unidos de uruguayos. No lo puedo hacer. Puedo hacer lo que hago hoy, que es bajo ciertas reglas que las personas que declaran el IRPF, puedo grabarle la rentabilidad de eso. Pero pensar que de ahí hay una fortuna para extraer, les puedo asegurar que los problemas a los que nos vamos a enfrentar son mucho mayores que los recursos que vamos a obtener. Por lo tanto, por lo menos mientras yo sea ministro, ese camino quimérico no va a ocurrir. Parte de la razón por la que yo estoy aquí y fui electo ministro de Economía es exactamente por eso. Para estar seguros de que vamos a hacer cosas con el foco en la gente, con un foco en la distribución del ingreso, pero sin ignorar que hay reglas de funcionamiento de la economía que Uruguay hace muchos años que tiene y que son parte de la estabilidad macro que hemos logrado. Este es un país mejor que el país de los años 60.
Y lo es porque la estabilidad macroeconómica es un pilar del funcionamiento de la economía. Y eso es algo que, insisto, mientras mi equipo económico esté a cargo de esto, y creo que vamos a estar a cargo en los 5 años, este va a ser una prioridad. Y aunque yo no estuviera, cualquier otro colega mío que venga a ocupar el lugar que yo estaré, seguro va a poner esto como una condición necesaria, porque esto forma parte de un consenso en Uruguay, de la profesión de economistas. Entonces, capaz que viene alguien que no es un economista a hacer política económica, es una posibilidad, pero mientras sea alguien de la profesión nuestra, difícilmente hagamos experimentos de este tipo. Eso no quiere decir que las estructuras tributarias a lo largo del tiempo permanezcan incambiadas. Así como se hizo la reforma del 2007, de la cual yo fui absolutamente defensor, es posible pensar en cambios tributarios hacia adelante. Yo soy de los que creo que no es una prioridad. A corto plazo no es lo más importante de la agenda del país, y por lo tanto esa es la razón por la que tanto Yamandu como yo hemos dicho que no vamos a tener cambios impositivos relevantes a lo largo de este periodo de gobierno. Lo que no quiere decir que nos estemos comprometiendo ante que cualquier circunstancia eso no puede ocurrir, porque si mañana hay un evento sobreviniente que cambia las condiciones, es posible que nosotros nos veamos obligados a introducir cambios impositivos, pero no por una razón que nosotros lo deseemos, sino porque es una circunstancia sobreviniente. Tampoco quiere decir que no reconozcamos que hay tendencias globales que nos pueden obligar a introducir cambios impositivos. Por ejemplo, el impuesto a la renta mínima global. El impuesto a la renta mínima global es una política que la OECD ha puesto sobre la mesa y que muchas jurisdicciones del mundo han decidido adoptar. Luxemburgo, Reino Unido, la Unión Europea, países del Asia. Por lo tanto, las casas matrices que tienen, las empresas que tienen sus casas matrices en estas jurisdicciones están siendo obligadas a pagar el impuesto a la renta mínima global. ¿Qué está ocurriendo con las empresas? Las que están localizadas en Uruguay, que son unas cuantas, se acercan al fisco uruguayo y le dicen: nosotros queremos pagar parte del impuesto a la renta mínima global acá en Uruguay, que nos ofrecen para que lo hagamos, porque si no, a nosotros, entre pagarlo aquí y pagarlo en Bélgica, nos da igual. Ahora, si ustedes nos ofrecen algo beneficioso, lo pagamos acá. Ese es el tipo de transacciones en los que estamos, en el que el país está. Es verdad que el triunfo de Trump pone esta agenda en pausa, y la incertidumbre que tenemos es una pausa que va a alcanzar a otras jurisdicciones o simplemente a la jurisdicción norteamericana. Pero lo cierto es que en Uruguay hoy están teniendo discusiones de este tipo, ya las tuvo esta administración y nosotros las vamos a tener, y nuestra vocación es lograr que alguna de esas empresas que quieren tributar en Uruguay tributen acá, porque es un impuesto que hoy no está recaudado, entre que lo recaudo de Bélgica y lo recaudo de yo, lo prefiero recaudar yo. Y eso puede suponer tratamientos tributarios distintos, porque si esto caminara, las zonas francas tal y como las conocemos hoy no van a seguir funcionando como funcionan, pero le va a tener que ofrecer una ventanilla parecida a esas empresas para que puedan seguir haciendo lo que hacen con un tratamiento distinto. O sea que la agenda tributaria siempre está abierta, pero no porque creamos que hay que aumentar impuestos o porque creamos que hay un botín de dinero que no está siendo hoy grabado y que es posible grabarlo, y por lo tanto no va a haber una prioridad o una reforma tributaria en Uruguay. Eso como esquema general. Como esquema particulares, ustedes preguntan sobre la restauración de la devolución del IVA. Es algo que queremos hacer. Lo estamos estudiando para ver cómo lo implementamos, pero nos gustaría recuperar esa política. Siguiente, sobre el IVA personalizado. El IVA personalizado no existe en ningún lugar del mundo como tal, y por lo tanto meternos en esa aventura, a mí cada vez que Uruguay va a ser el pionero de algo, me da cierta precaución, porque hay una ventaja que uno tiene que aprovechar siempre, son las lecciones aprendidas de procesos de esto en otros lugares, para ver dónde se equivocaron, qué enfrentar. No obstante lo cual, es verdad que Uruguay tiene condiciones interesantes para evaluarlo y para explorarlo. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que hoy Uruguay tiene 3 tasas, tiene productos no grabados, productos grabados al 12, productos grabados al 22, otros productos especiales grabados al 10, pero que en realidad la concepción que está detrás de eso es que son productos esenciales para las personas y que por lo tanto los graba una tasa distinta, porque supuestamente las personas de bajos ingresos o de menores ingresos hacen un consumo
ese tipo de consumo les afecta una buena parte de sus ingresos. Entonces tiene sentido que en salud tengas una tasa distinta, tiene sentido que tengas productos que están exonerados porque son de primera necesidad. Lo que pasa es que a la medida que yo establezco eso, todos nosotros quedamos exonerados de eso. Y no todos nosotros, no solamente, todas las personas de altos ingresos también quedan exoneradas por eso, y por lo tanto uno no necesariamente está alojando el subsidio o la exoneración a la población que quiere dirigirse, se lo está dando un producto, pero que ese producto lo consume todo el mundo. La idea del IVA personalizado es que las tecnologías actuales, la disponibilidad de tecnología permitiría identificar a personas en función de sus ingresos, en función de su perfil socioeconómico, y por lo tanto tener una tasa única para todos los productos y exceptuar a esas personas o a esos hogares. Esto es fácil de decir, es muy difícil de implementar. De hecho, en Uruguay existen experiencias que el Frente Amplio desarrolló y que este gobierno sigue usando en la tarjeta Uruguay Social, que es básicamente la posibilidad de que las personas tengan un tratamiento tributario, los beneficiarios de la tarjeta tengan un tratamiento en el consumo mediante el uso de esa tarjeta diferente al resto de la población. Bueno, esa idea a nosotros nos gusta explorarla. Estamos estudiando, de hecho, hace más de un año este tema. Es un tema complejo, de difícil implementación, con efectos distributivos insospechados, porque esto supondría bajas de impuestos de la tasa básica y eventualmente, pero sí empezar a gravar productos que están hoy exonerados, y eso es muy complejo de evaluar todavía, para el cual precisamos datos genuinos. Es algo que no es una prioridad para salir corriendo, pero es algo que vamos a estudiar. Esa es la respuesta que les puedo dar. ¿Y había otra? La pregunta sobre IAS y RPF, sobre la posibilidad de... La verdad, se lo digo, no lo sé. No lo sé. Yo no soy tributarista. Como decía mi socio y amigo, con el cual discrepaba mucho, pero que también aprendí mucho, Daniel Ferrer, en el estudio Ferrer, decía: los impuestos son dinamita. Las personas que manejan ese tema, digamos, tienen que tener un nivel de especificidad de conocimiento muy grande. Yo no lo tengo, pero sí tengo tributaristas al lado mío que lo saben. Esta pregunta es una pregunta que tendría que estar hablando los romanos para contestarla aquí. Si me la hicieran en una función de gobierno, llamaría a Álvaro y le diría que él la respondía. Como le dije un día a Pepe, me llamó a la chacra y me dijo que él creía que el ministro de Economía tenía que saber de agro, que no se podía ser ministro de Economía si no se sabía de agro. Y yo le dije que no lo conozco, no tengo tanta confianza con Pepe, lo he visto 2 o 3 veces en mi vida. Dije, mire, creo que es más, Pepe, digo, me parece que es más importante saber que no se sabe de agro y saber preguntarle a quién que tenga la respuesta. Y esto es lo mismo. Yo, en el tema impositivo, sé a quién preguntarle y sé que hay cosas que sé, que hay cosas que no sé. La respuesta a esta pregunta no la sé. No, la tasa turística es una interesante pregunta. Acá la respuesta es que no lo sé, no tengo una respuesta porque no lo he estudiado. La verdad que no lo he estudiado, es algo que deberíamos evaluar muy bien y con mucho cuidado con el Ministerio de Turismo, porque acá, como todas las ideas, en economía es como en el billar. Las jugadas son a varias bandas. Una cosa que parece sencilla, dice, bueno, aquí la pelota que está ahí, pero la pelota pega acá, pega acá, pega acá, pega acá, y el resultado final de esa modificación a veces no es intuitivo. Nuestra disciplina está cargada de cosas que son contraintuitivas. Es algo que luce razonable y que en el mundo se aplica, es verdad que se aplica, tasas que graban al turismo para poder desarrollar el local, es algo que suena atractivo. No tengo claro cuál sería el efecto que eso tiene sobre la demanda turística en un país cuya demanda turística es muy fluctuante por razones climáticas o por razones cambiarias. O sea, nosotros no tenemos la Notre Dame, que tengo un público cautivo, no tengo el Coliseo romano. Yo sé que en Roma esos millones de turistas, pase lo que pase, valga el euro lo que vale o pase lo que pase con la situación del clima, van a estar ahí. Yo tengo algo que tiene mucho valor, que es muy atractivo, pero que es muy dependiente de los argentinos, cuya situación es muy fluctuante. Por lo tanto,
Los cambios en la regla de juego importantes como este tienen que ser evaluados con mucho cuidado, porque a veces yo hago esto que parece atractivo, pero me pega en 10 lugares distintos, o a veces funciona para una temporada y en la temporada siguiente arma un relajo enorme por el tema de lo que es. Entonces es algo que hay que estudiar con el ministro de Turismo, pero no lo tenemos evaluado. Muy bien. Tenemos ahora unas preguntitas que refieren a temas financieros y creo que teñidos de temas emergentes. Hay una pregunta de Luis que pregunta si se van a controlar las empresas que funcionan como financieras, escudadas como comercio. Hay otra pregunta de Carlos que plantea alguna medida prevista para el trato de la usura y contra las empresas que tienen como industria el crédito por ser más rentable que la venta misma o el préstamo. Y una tercera que refiere a los depósitos en el Banco de Previsión Social, si se han cambiado las reglas, las condiciones, los administradores, creo que esto está vinculado a la SAFAP. La justicia y los gobiernos no respetan estos derechos de los depositantes, y lo conecta con Conexión Ganadera y si tienen derecho a reclamar legalmente. Otra vez, varias preguntas, algunas delicadas. Como filosofía general de un gobierno en el cual yo estoy a cargo de la política económica, es importante que la regulación de las actividades financieras sea potente y sea proactiva. Cuando hay ahorro público, esto es cuando hay una actividad de intermediación en la cual alguien capta dinero para colocar, es muy importante la vigilancia del sistema de regulación. Y eso es ya consensuado con distintos grados de siempre se pasar de regulación, se está mandando la generación de negocios, hay que aflojar, pero viene una crisis como el hecho de la subprime en Estados Unidos, se da cuenta que el sistema regulatorio falló. En general, lo que tenemos que ser conscientes es que la actitud, en general de Uruguay, en particular de un gobierno de izquierda, es una actitud vigilante y proactiva para proteger el ahorro público y los problemas de información entre el público y estas empresas. La otra entre lo cual tenemos que ser claros en varias cosas. La primera, generalmente los negocios siempre van por delante del regulador. El regulador siempre lo que le va ocurriendo es que va aprendiendo de lo que pasó y a partir de eso cambia la regulación. Eso no es en Uruguay, es en el mundo. Porque precisamente el mundo de los negocios es tan dinámico, parte de las virtudes del capitalismo, su capacidad de adaptación y su capacidad de mutar, que siempre el chico se corre un poco más. Entonces, percibir de que hay absoluta ausencia de riesgo porque vivimos en un país estable es un error. Y sobre todo, el primer comentario es, cuando alguien está recibiendo una tasa del 8%, cuando el promedio del mercado paga un 3 o un 4, dos opciones. O sea, o sos consciente de que estás pimbeando, o fuiste muy incauto, digamos. Y eso es importante que lo tengamos presente. El Estado no se puede hacer cargo de todas y cada una de las decisiones individuales que la gente tiene. El Estado tiene que hacerse cargo de evitar que este tipo de prácticas ocurran, pero las personas que toman decisiones individuales también tienen que ser responsables en saber que cuando toman decisiones de ese tipo están asumiendo un riesgo. Entre otras cosas porque los recursos del Estado son finitos y tenemos una cantidad de cosas para destinar los recursos donde rescatar a personas que tomaron decisiones de inversión errores es una de miles y no necesariamente la prioritaria. Entonces, nuestra vocación es fortalecer el esquema de regulación y supervisión para mejorar y que situaciones como las que aparentemente se están viviendo no se reproduzcan. Pero eso no quiere decir en ningún caso que nosotros creamos que por la información que tenemos, y esto es muy importante subrayarlo, por la información que tenemos, haya algún tipo de responsabilidad de parte de las autoridades de la central sobre lo que ocurrió. Hay una controversia sobre esto y la dilucidación de
jurídicos, judiciales, para no van a permitirnos tener un poco más de información, además de que nosotros conozcamos en unos días. Pero el enfoque es sí una regulación proactiva, una regulación que evite este tipo de cosas, pero con la precaución de no matar los negocios. La forma más cómoda en la que uno se puede ubicar en esto es decir, yo prohíbo que esto ocurra, seguramente lo que va a ocurrir es que ocurra fuera del perímetro de la habilitado por la ley y es una actividad ilegal. La capacidad de pedir que este tipo de cosas ocurra no es respecto de lo de el tema que estaba planteado era el de la usura. Este es un ejemplo hermoso de dar clase en facultad, de cómo una buena idea produce resultados exactamente contrarios al que uno quiere. Lo primero que uno le nace cuando uno encuentra que las tasas de interés para ciertos créditos son exorbitantemente caras y que esas tasas además las pagan las personas más pobres, uno dice, listo, pongo un tope a la tasa de interés y pongo el Banco Central a regular eso. Lo que va a terminar ocurriendo es que esas instituciones que prestan a esas tasas no vas a tener una buena parte, decían yo, a esa tasa de interés que vos fijaste como tope, a esta persona con este perfil de riesgo, con este ingreso laboral, con este tipo de trabajo, con este tipo de deuda, no le presto. Por lo tanto, esa actividad de préstamo desaparece. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo con esa persona que necesita ese dinero para vivir? ¿A dónde va? Al mercado informal. El mercado informal es lo que se arregla en un bar, donde te presta una persona y ahí la tasa no es el precio. Ahí el precio es que si no pagaste tenés otro tipo de problema. Entonces, yo comparto la preocupación, la verdad que la comparto porque yo he hablado con ellos, de Cabildo Abierto, la comparto, respecto de lo que está detrás de las tasas. Yo creo que en Uruguay efectivamente tenemos tasas para el consumo minorista, para personas de bajos ingresos, que son excesivas, que son demasiado altas. Yo he estudiado el tema durante mucho tiempo desde el lado privado, tengo alguna explicación de por qué ocurre, pero aún así no estoy satisfecho de entender bien lo que ocurre. Y creo que hay oportunidades para mejorar esto, pero con mecanismos de regulación y de mercado, no poniendo un tope a la tasa, porque lo que voy a generar es desplazar a esta gente a que pidan prestado a personas mucho más peligrosas, mucho más en un país donde el narcotráfico está entre nosotros y donde parte del negocio de este tipo de delitos es fidelizar a la gente o reclutar gente a partir de esto. Entonces, la idea puede sonar atractiva, pero no es, otra vez, no es de una banda, hay que estudiarlo. Nosotros tenemos esto en la agenda para estudiarlo. No tengo una respuesta de cómo lo vamos a resolver, pero vamos a intentar hacerlo. Bien, tengo dos preguntas referidas a dos problemas que nos preocupan mucho a los ciudadanos, que refieren a la rescisión o no del contrato del proyecto Neptuno y a las posibles soluciones para la situación del puerto. Primero, sobre el tema del agua. Otra vez, yo aquí lo único que soy es alguien que está aprendiendo este tema y yo no soy la persona, ni siquiera el Ministerio de Economía, que va a tener la última palabra sobre esto. Acá el Ministerio de Ambiente, la OCE y por supuesto el Poder Ejecutivo son los que tienen que tener la mirada estratégica. No obstante lo cual, hemos intentado desarnarnos de este tema para poder tener una visión. Hoy la situación que tenemos es, tenemos dos proyectos arriba de la mesa. Uno es el de Casupá, que tiene financiamiento aprobado por la CAF y que está disponible, como el Frente Amplio le dejó a esta administración, que tiene el embalse, constituye el embalse Aguas Arriba de Santa Lucía. Y otro es el proyecto Aracití, que es una iniciativa privada, también con financiamiento de la parte privada de CAF, que acaba de ser formado por el presidente, que supone la extracción del agua del Río de la Plata y está toda la discusión de la desalinización, la potabilización de esa agua, con una toma que ahora quedó un poco más lejos de donde estaba previsto, porque supuestamente hay mejores condiciones de agua. Es un tema que tenemos que estudiar.
confieso que las personas, biólogos e ingenieros con los que he hablado, no me terminan de dar un conjunto de argumentos por los cuales los proyectos tienen problemas y defectos, con lo cual seguramente la decisión que va a tomar es una decisión que está sobre la menos mala. No hay una decisión óptima en el corto plazo para tomar esto. No hay una decisión buena y una mala. Hay uno que tiene más objeciones de parte de los biólogos y de los ingenieros que la de Arasati, que la otra, pero la otra no te exenta de problemas. No necesariamente, una porque en el fondo es la misma cuenca, Casupá sigue siendo la misma cuenca que la de Santa Lucía, y por tanto, si uno quiere diversificar riesgos sobre la cuenca, no lo está diversificando. La otra, porque los momentos en los que aparentemente, si bien hay pocas observaciones, y esto es un tema controversial, donde cuando llueve menos es cuando se produce más salinidad, y por tanto la probabilidad de que cuando el océano penetra más en el río, la probabilidad de que uno extraiga agua del río sea un momento en el cual el agua esté altamente salinizada es alta, porque me va a faltar agua en la planta de ese río. Entonces es una solución que tampoco es óptima. No obstante lo cual, el tema que tenemos por delante es que tenemos una iniciativa privada firmada y comprometida por el gobierno y un proyecto aprobado por CAF. Ninguna de las dos es óptima, alguna va a haber que tomar. Hay quien dice que las dos, hay quien dice que ninguna. Yo creo que ninguna no es solución. No podemos arriesgarnos a tener un episodio similar al que tuvimos el periodo pasado, y por lo tanto hay que tomar una decisión de avanzar, que no va a ser perfecta, y que hay que tener mucho cuidado con los temas ambientales, no solamente por los temas de la salinidad, sino por los temas de las cianobacterias y toda la afectación de la cuenca del río. No tengo una respuesta más que decirles estas consideraciones generales. Es un tema que nos preocupa y que estamos estudiando. Pero insisto, la economía es un actor más neto, en todo caso va a definir la financiera, pero las personas que saben no somos los del Ministerio de Economía los que vamos a opinar sobre el tema, o vamos a tener una opinión, pero que estamos como la de cualquier ciudadano que esté por allí. En relación al puerto, me imagino que es la concesión de la terminal de contenedores por todo ese tiempo. Bueno, esto es una decisión tomada por el gobierno actual y que por lo tanto no corresponde, al igual que en el caso, que ese es uno de los problemas que tenemos con el caso Casupá, lo que Uruguay vende en el exterior, perdón, en el caso de Arasati, lo que Uruguay vende en el exterior, que es un país que honra sus compromisos y honra sus contratos. Por lo tanto, podemos tener las objeciones que queramos tener sobre el tema del puerto, pero ese contrato podrá ser modificado, podrá ser revisado, pero sus condiciones establecidas no pueden ser eliminadas de acuerdo de la contraparte, y imagino que eso será un tema de la agenda con quien corresponde. Yo les digo mi posición personal, esto sí que es, porque es un tema, si la pregunta viene por ese lado, es un tema en el que yo estuve involucrado de manera activa. Yo soy partidario, y escribí sobre eso, de que Montevideo no tiene escala para tener dos terminales de contenedores. Montevideo o mejor dicho, la decisión de tener una única terminal de contenedores no es una decisión incorrecta. Esa es mi posición y lo he escrito para algún trabajo académico. Lo que no quiere decir que esté de acuerdo con el contrato. Yo jamás hubiera firmado el contrato que se firmó. O sea, una cosa es la solución que está en el fondo, que yo la comparto, y otra cosa es la forma en la que se ejecutó la solución. El contrato, como se estableció, yo no lo hubiera firmado de esa manera, pero el contrato está, y nosotros no podemos desconocer ese contrato que firmó un gobierno legítimo uruguayo. Porque si nosotros desconociéramos un contrato que fue firmado por un gobierno legítimo, tendríamos un problema enorme en la credibilidad hacia adelante. Es lo mismo que si cuando asumió este gobierno hubiera desconocido el contrato que UPM, el gobierno del Frente Amplio, firmó. Es más, déjenme un segundo solamente decirles un comentario que una vez me hicieron unos finlandeses. Es un cuento que habla del Uruguay. Tengo unos minutos, sí, es un cuento largo, pero vale la pena, porque yo creo que no es por camisetear con Uruguay, pero es la imagen que un finlandés me trasladó a mí de Uruguay.
Un finlandés de los originales, de Botnia, porque después Botnia le vendió a UP. Año 2003, los finlandeses andaban dando vueltas por la región buscando un lugar donde producir, implantar una planta de celulosa. Fueron a Argentina, estuvieron en Uruguay. Entonces se fueron a reunir con el presidente Valle, que era el presidente del momento, llegaron al edificio, tuvieron una larga conversación y Valle, con su característica habitual, hablaba sin parar. Y en un momento determinado, los finlandeses, a partir de alguna experiencia que habían tenido en la región, le preguntaron, en la mitad de esa verborragia, cuál era la solución en Uruguay, cómo era en Uruguay. O sea, básicamente le preguntaron cómo arreglamos. Y Valle siguió hablando, y en un momento le cambió la ficha de lo que le estaba preguntando, y Valle se levantó y los echó. Le dijo, esta reunión se terminó, yo no me quiero reunir más con ustedes, esto es una falta de respeto al Uruguay. Piensen que estamos hablando del año 2003, ¿no? O sea, Uruguay estaba contra las cuerdas y si algo precisábamos era esa inversión. Los finlandeses cuando bajaban en el ascensor dijeron, este es el lugar. La decisión la tomaron en el ascensor bajando, porque lo que tenían era un presidente que estaba contra las cuerdas, que le estaba diciendo, acá, esto es una falta, no solamente no lo hacemos, sino que usted me está ofendiendo. Si no fuera poco eso, dice, ¿qué es lo que, ese es el cuento que hacen ellos en Finlandia? ¿Quién se opuso al proyecto de Botnia, a la planta de Fray Bentos? El Frente. El Frente se opuso firmemente a la planta de Fray Bentos. El Frente ganó, se cortaron los puentes y tuvimos un conato de conflicto muy importante con Argentina, como consecuencia de que el gobierno del Frente Amplio defendió la validez del proyecto. Entonces los finlandeses decían, ¿dónde queremos estar? Acá. Porque ganó el gobierno que era oposición, que votó en contra del proyecto, y de ganar, compraron el proyecto, que era algo que el gobierno legítimo había decidido. Eso, capaz que le parece una tontería. Eso, en el mundo, para el pequeño, que no tiene mucha capacidad de ahorro y que no tiene mucha inversión, es oro en polvo, digamos. Porque eso es reputación. Y eso es la reputación, como la reputación de cualquiera que se construye con nuestro comportamiento de largo plazo. Eso es igual para cualquier inversión extranjera. Y eso es que hay nota. Ese es un aplauso a todos ustedes. Yo estoy narrando lo que pasa en Uruguay. Eso da mucho orgullo. Siempre me lo dio, pero ahora que me ha tocado salir al exterior en esta función de representar mínimamente Uruguay, la verdad que da mucho orgullo sentir que eso es lo que la gente te transmite. Y termino con esto. Un funcionario del Fondo Monetario Internacional, ahora en plena campaña, cuando estaba todo el día del plebiscito, yo estaba en Washington y el funcionario del fondo, un funcionario indio, de la India, me decía que yo nunca estuve en Uruguay, yo lo veo de lejos y ustedes van bien, dice. Yo veo el mundo como están, ustedes van, es como que van en una carretera y entonces a veces van por la derecha, a veces van por la izquierda, a veces cambian de carril, pero ustedes van. Y eso, dice, no es poca cosa, dice, es verdad, un poco lento van, pero van, lo cual en este mundo no es poca cosa. Y yo creo que eso, insisto, vale mucho y debemos estar orgullosos de eso, y eso forma parte de esta elección que hicimos, de esta transición que hicimos, que vale la pena defenderla, ¿no? Y eso habla bien de todo, no solamente del Frente, que también lo hizo, sino también de los gobiernos, del gobierno de coalición. El gobierno de coalición, muchas de las cosas que nosotros creamos en los 15 años, no solamente las usaron, sino que las potenciaron en pandemia. En pandemia, el uso de la tarjeta Uruguay Social, el uso de las relaciones familiares, la creación del seguro de desempleo especial, son todas fortalecimientos sobre cosas que nosotros habíamos construido. Y nosotros seguramente hagamos algo parecido, porque este país construye por acumulación. Y eso, créanme, que cuando uno ve en Uruguay por ahí, vale fortunas. Y eso somos nosotros, no es un partido político. Bueno, tengo una técnica que dice, en algunos países, además de los datos de inflación, se habla también de la inflación subyacente.
¿Qué significa bien y qué importancia tiene? Buena pregunta. Y es algo que nos gustaría avanzar en ello. La inflación subyacente o la inflación de tendencia, o el core inflation, como se dice en inglés, es la inflación que es más estable a lo largo del tiempo. O sea, la canasta de consumo que releva el INE, lo que se hace mensualmente es verificar la variación de los precios, de un conjunto de precios que son relevantes para la canasta de consumo. Entonces ahí está la educación, el transporte, están algunos juegos de azar, está la fruta, la verdura, la carne, etcétera. Ahora, algunos de esos productos, algunos de esos precios son de naturaleza administrativa, su fijación es administrativa, como las tarifas públicas, la energía eléctrica, y otros son productos muy volátiles en su variación porque dependen mucho de eventos climáticos, las frutas y las verduras. Entonces, es de buena administración, de política macroeconómica madura, tener una estimación de inflación subyacente, que es la estimación de la inflación sacándole esos componentes volátiles y esos componentes administrados. Porque en el fondo, cuando uno saca eso, encuentra cómo se están formando los precios de verdad en el mercado, en la economía de mercado. Porque el precio del morrón se te puede disparar, como estamos acostumbrados a jugar, porque hubo un evento climático agudo y que al no haber libertad de importación puede generarse un movimiento transitorio. ¿Por qué es importante eso? Porque está lleno de contratos, o lleno de, como los salarios, que están indexados a la inflación. O sea, los contratos salariales o los contratos privados establecen que el precio al que se está vendiendo eso, o el salario, se ajustará en función de la variación del índice de precios de consumo. Si esa inflación está sometida a variaciones periódicas y elevadas por fenómenos transitorios, un evento extraordinario como es un evento climático se te mete en todo el sistema de precios. ¿Por qué? Porque lo recoge el salario, lo recoge los contratos, y al mes siguiente tuviste un accidente un mes en el IPC y por lo tanto se te metió en un movimiento de una sola vez, se te convierte en un movimiento permanente a través de la indexación de contratos. Entonces es una buena práctica que el Banco Central, para hacer su política, o los analistas para hacer su evaluación de lo que está pasando, saquen el morrón, por decirlo de alguna manera, saquen el precio de las tarifas, que es un precio de decisión política, y se concentren en el resto de los precios que efectivamente se forman a través del mercado. Es una medida más aproximada. O sea, en el mundo ocurre incluso que muchos de los contratos se recomienda que se hagan sobre esta inflación subyacente. O sea que en lugar de los salarios estar indexados al IPC, estar indexados a la inflación subyacente, para evitar que un fenómeno de alza muy grande o de caída muy grande te afecte un contrato. Eso es lo que es la inflación subyacente y para eso se usa. Bueno, atendiendo la hora, que no queremos abusar de la buena voluntad del compañero ministro, me quedan unas cuantas preguntas. Casi todas las preguntas que me quedan están vinculadas a aplicación de política pública. Esto me hace acordar un poco a cuando yo soy representante de las bases y en ese lugar representé a toda la regional este, o sea, Maldonado, Rocha, 33, Cerro Largo, me falta uno, La Valleja, en la Comisión Nacional de Programa. Trabajó para hacer lo que para mí es la Biblia. Y cuando arrancó el trabajo, se conformaron todas las unidades temáticas, ¿no? Entonces las unidades temáticas se reunían y decían, bueno, pero no podemos arrancar a decir qué vamos a hacer en salud, qué vamos a hacer en vivienda, porque primero tenemos que saber qué dice la UTECO. La UTECO es la unidad temática de economía, ¿no? Nadie se animaba a decir vamos a hacer tal cosa porque primero nos tiene que dar el aval la economía. Y en estas preguntas hay un poco de eso, porque refieren a qué medidas se tomarán para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que algo ya Gabriel lo planteó. Cómo se piensa abordar los desafíos del cambio climático y promover una economía más sostenible. ¿Qué tipo de ayudas se implementarán para el acceso a la vivienda para jóvenes y familias monoparentales?
promover el riego de cultivos de secano y pasturas por el cual se implementaría el PBI en 3 puntos. Yo creo que eso está incluido también en el programa. Esta ya la hice. Los planes del Ministerio de Economía para fomentar el desarrollo económico de las pequeñas localidades costeras como la nuestra, asegurando que los beneficios lleguen directamente a la población local. ¿Cómo se promoverá el desarrollo local para que no quede en transferencias de dinero en las intendencias? Si existe una propuesta concreta de política económica en ese sentido. Hay uno muy específico referido a financiar y llevar a cabo programas educativos enfocados en la superdotación intelectual y altas habilidades intelectuales. O sea, es como pedirle permiso a la UTECO, ¿no? Son muy variadas y, a ver, lo primero, lo malo de la película siempre somos nosotros en economía, y está bien que así sea. Ese es el rol que tenemos que tener, para eso nos trajeron, y por lo tanto somos los que tenemos que tener un sí difícil, ¿no? O un no fácil. Entonces, está lleno de ideas que a veces son difíciles de financiar todas, y hay que tomar decisiones importantes. Eso para contextualizar un poco la pregunta. Pero tú preguntabas, en primer lugar, un comentario que al pasar entre las tendencias globales debía haber mencionado, y lo busqué en mi cabeza en ese momento y no lo traje, pero ahora por suerte tú lo trajiste. El otro desafío enorme es el cambio climático, ¿no? Ese es un tema que no se me debió haber pasado, lo cual tiene enormes implicancias. Nosotros tenemos que aumentar la inversión en resiliencia y en mitigación, y a su vez en lo que es la transición hacia una economía descarbonizada. El gobierno del Frente Amplio se propone avanzar decididamente en este periodo hacia sentar las bases irreversibles para la descarbonización, y el objetivo es trazar un plan para descarbonizar el transporte público en los próximos 10 años, lo cual tiene enormes implicancias fiscales. Hoy el IMESI sobre los combustibles es una fuente fundamental de recaudación, y lo que vamos a estar haciendo es desestimular el uso de una energía, sustituirla por otra, que además la vamos a subsidiar, lo cual es una política que va a generar un problema de naturaleza fiscal, pero estamos dispuestos a recorrerlo porque vale la pena y porque es nuestra contribución a los problemas de mitigación del cambio climático y hacia a un mundo más sostenible. Eso es un eje clave para el Ministerio de Economía. Nosotros vamos a profundizar lo que en este periodo de gobierno se inició en materia de deuda condicionada a metas climáticas. Este gobierno desarrolló en programas de endeudamiento con bonos que tienen metas ambientales, de manera que si las metas se cumplen, la tasa de interés que se paga es menor. Ese es un camino que en el mundo se está abriendo. Nosotros queremos avanzar en esa dirección, porque además es un buen mecanismo de obligación para poderle exigir al sector privado y también al sector público cambios en sus formas de producir y en sus formas de generar energía. Todo el debate sobre el combustible fósil en Uruguay va a estar sobre la mesa de manera decidida en los próximos años, porque si queremos ir hacia la descarbonización tenemos que pensar qué hacemos con nuestra empresa de combustibles, y eso es un tema al que no tenemos que tener miedo de discutir, porque requiere de una transformación importante, no porque somos su desaparición, pero sí una transformación. ¿Derivado de qué? No de una agenda caprichosa ideológica, sino de que tenemos que enfrentar el cambio climático, y se supone ir hacia el uso de energías alternativas o sostenibles. Ese es un capítulo central. El Ministerio de Economía nos hemos metido mucho en este tema. De hecho, la propuesta que Herman Camil, que es el responsable de la oficina de deuda actual, que ya venía del periodo del Frente, que se mantenga, es porque él es un experto en esto y queremos avanzar en eso. Después, en los otros puntos que planteaste era vivienda para jóvenes y familias monoparentales. Sí. Bueno, como la estrategia de reducir la desigualdad. Bueno, los capítulos de vivienda, tenemos muchas cosas para trabajar en los capítulos de vivienda. Yo hoy les decía,
El tema que tenemos que definir, ¿dónde está la prioridad? La vivienda es un tema central que hace las condiciones de convivencia de las personas, pero tenemos que ser conscientes que los recursos son finitos y tenemos que poner una decisión dónde lo queremos alojar las prioridades. Tenemos una buena ley de vivienda promovida, cuyo uso parece haberse desvirtuado y tenemos que revisar, sobre todo los destinos en los que esto estuvo. Más bien se pareció una política de empleo más que una política de vivienda, lo cual es bienvenido porque en este periodo que tuvimos la pandemia era muy importante tener activo la construcción que genera empleo de calidad, pero tenemos que revisar el concepto de prioridad de vivienda. Pero insisto, tenemos todavía aproximadamente 10.000 ranchos en Uruguay y en mi opinión, donde nosotros deberíamos priorizar los temas de vivienda es en esa población, en suministrar vivienda para la población más carenciada, y en los otros ámbitos es generar mecanismos de mercado para que la oferta de vivienda se amplíe a espacios de la ciudad o de las ciudades que no son solamente las zonas más valiosas, digamos, y ahí hay cosas para hacer. Tenemos que potenciar el sistema de cuidados, eso es clave para los hogares monoparentales, eso es un tema central que está en el centro del corazón de lo que el MIDES va a dar con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos un terreno recorrido por el periodo del frente que ahora hay que profundizar, mejorar y consolidar. Este es un capítulo importante. Y después, ¿qué más teníamos? Bueno, perdón, y eso. Yamandú planteó que las dos prioridades en materia de infraestructura de Uruguay son el sistema de transporte del área metropolitana de Montevideo, eso incluye Canelones, San José y Montevideo, ese es un eje vertebrador, un eje vertebrador. Por ahora la definición es esa, San José también, Canelones, San José y Montevideo, como un tema central. Y el otro es el tema del agua, y el agua tiene tres dimensiones. Uno es el tema del que hablamos, que es el suministro de agua para las zonas densamente habitadas, es el tema del saneamiento en el interior y es el tema del riego. Y en particular el tema del riego es prioridad absoluta. Tenemos una ley que hay que reglamentar, yo desconozco el tema, pero este es un tema de prioridad absoluta. Esa es la razón por la que yo le insistí a mi amigo Pablo Ferreri que asumiera la responsabilidad de estar al frente de OCE, porque mi pensamiento es que realmente es el desafío más lindo que hay en este periodo, o uno de los desafíos más lindos de este periodo es liderar la transformación que OCE necesita, porque estas tres agendas, riego, saneamiento interior y suministro de agua potable, están alojadas en OCE. OCE, la cenicienta de las empresas públicas, es el periodo en el que hay que fortalecer de manera vital a esa empresa, y por tanto creo que es un lindo desafío que Pablo tiene por delante, si finalmente es nombrado, pero bueno, ya está postulado su definición. Así que riego, claro. Fomentar el desarrollo local. Bueno, ahí sobre el desarrollo local, me declaro una persona ignorante sobre la cual tengo que buscar asesoramiento. Lo que sí les puedo decir es, mi visión conceptual es el desarrollo local como instrumento para el modelo de convivencia de una sociedad integrada, en mi opinión, es clave, en el sentido de promover políticas para que el pequeño comercio, para que el mediano comercio permanezca activo, porque eso es lo que le da densidad y vida a las comunidades, y por lo tanto eso es lo que genera una buena potenciación del desarrollo local. ¿De qué manera y cómo lo efectivizamos? No lo sé. No hay, creo que la UPP con sus programas de descentralización tiene un gran avance, aunque no sea solamente todo canalizado a través del Congreso de Intendentes. Creo que es un gran instrumento el poder coordinar políticas públicas o recursos de la Administración Central al territorio a través de lo que gira alrededor del Congreso de Intendentes, aunque no exclusivamente, y creo que hay un tema importante. Y al pasar, alguien dijo por ahí, las pequeñas localidades como la que estamos. Yo me permito con mucho poder decir, de pequeña no tienen nada, ¿no? O sea, es muy divertido esto, cuando uno está en el rol de economía,
todo el mundo te viene a pedir algo por el cual o es el que genera más empleo, o es dame una exoneración porque es el que genera mejor empleo de calidad, o mejores divisas, o es el más chiquitito, es el que genera mayor. Yo diría, en la lista de prioridad, digamos, de localidades costeras, Idiápolis, no digo que sea la más grande, pero está lejos de ser una localidad pequeña, digamos. Es una localidad con un desarrollo importante, lo cual no quiere decir que no tenga que ser atendida, eso es otra cosa. Esta pregunta que es muy concreta, ¿no? Que pregunta si el equipo económico estaría de acuerdo en financiar y llevar a cabo programas educativos enfocados en la superdotación intelectual y altas habilidades intelectuales. Dice que la persona que lo pregunta evidentemente está muy metida en este tema y plantea que somos el país de América Latina con mayor proporción de superdotados y que estos alumnos en muchos casos ni siquiera se detectan. Yo creo que esto es una pregunta para realizarla a las autoridades de ANEP, pero de todas maneras la voluntad del ministro de financiarlo no puede ser interesante. No, yo me aproximé a este tema de manera casual hace unos años, y efectivamente cobré conciencia de que este es un tema que parece ser una cosa ridícula, pero que los sistemas no atienden adecuadamente, no solamente en Uruguay, sino en el mundo. O sea, los sistemas educativos están concebidos para atender al promedio y que en general ayudan al que está escorado por debajo, pero que no tienen ninguna visión sobre qué hacer y eso he aprendido también que es fuente de problemas para la persona, para el grupo que integra, por la insatisfacción, por la incomodidad, por la inquietud que no tener un atendimiento a este tema genera. Por lo tanto, lo conozco tangencialmente el tema, creo que es un tema que vale la pena, creo que es un típico tema de un país desarrollado. Uruguay hoy es un país desarrollado, no tengo ni idea de la envergadura de los recursos requeridos, pero por lo menos un veto de entrada no hay. Lo que sí hay es una lista de cosas, habrá que ver en el orden de prioridades dónde ponemos estas cosas, pero me consta que es un tema relevante y que parece ser, la pregunta parece ser que fuera algo frívola, por lo que yo comprendí cuando me tocó vivirlo de cerca, no es una tontería esto. Bueno, muy bien, hemos cumplido, hemos terminado con todas las preguntas. Muchas gracias, Gabriel. Siempre vas a ser bienvenido a una ciudad no pequeña de Uruguay. Bueno, les agradecemos a todas las personas que estuvieron hasta acá, hasta el final. Vamos a seguir en esta tarea que tenemos hasta mayo, así que lo tendremos informado. Le agradecemos profundamente a Gabriel O'Donnell haber estado acá con nosotros en el día de hoy.